Amigos de Global News México, me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a esta emisión especial por la temporada del Día de Muertos. Como ustedes recordarán, a lo largo del mes de octubre estuvimos presentándole en el espacio informativo de Global News México una serie de cápsulas de terror que ustedes nos hicieron favor de compartir en sus redes sociales. El día de hoy les tenemos la antología de esas 5 cápsulas de terror que preparamos para ustedes. Les comparto el siguiente conteo de estas cápsulas de terror que ustedes, por supuesto, se comunicaron con nosotros a través de nuestras redes sociales y nos hicieron el favor de compartirnos estas historias. Son historias de la ciudad de Jalapa, son historias del estado de Veracruz que ustedes han hecho leyendas. Vamos a comenzar con la primera de ellas, la primera que hicimos en esta temporada especial por el Día de Muertos. Es una historia que nos compartieron nuestros amigos del Panteón Jalapeño en la capital veracruzana, ubicado en la avenida Jalapa, muy cerca del centro de la ciudad. Es una historia que tiene aterrados a sepultureros y gente que visita ese panteón por las noches. Se cuenta que una muñeca que acompaña el mausoleo de una niña que murió hace más de 40 años sale en las noches a pasear por los pasillos del Camposanto. Son los pasillos del Panteón Jalapeño en la capital de Veracruz. Sepulturas decoradas con cruces e imágenes religiosas que han sido testigo de fenómenos inexplicables. De las cientos de tumbas que alberga el cementerio, es un mausoleo en particular el que llama la atención. Es la última morada de Angelita, una niña fallecida hace más de 40 años. Y la muñeca que la hace famosa, una figura de la que se cuentan un sinfín de historias. Pues dice la gente que sale y la han visto, o sea, los familiares que van a verla, va a ver a su casa. Entonces imagínate aquí, muñecas haría esas ánimas así a pie. Quien la observa no puede evitar sentir inquietud por su mirada profunda y pulcritud. Se cuenta que cambia de atuendo y sale a pasear por el Camposanto. Los curiosos no pierden la oportunidad de pasar y asomarse en su mausoleo con la esperanza de que la muñeca se mueva o les guiñe un ojo. Los escépticos aseguran que es una leyenda más del viejo Panteón Jalapeño. Historias que cuenta el sepulturero o relatos que pasan de boca en boca, sumando detalles en cada versión. Sin embargo, los que la han visitado expresan que un cierto aire de misterio rodea su tumba. Lo cierto es que Angelita permanece quieta, con su mirada profunda y finas facciones, vigilando mientras el destino y el tiempo alcanzan a los que la observan desde el otro lado del cristal. Jorge Briones, Global News México. Es la historia de la muñeca Angelita, un ánima que se dice pasea por los pasillos del Panteón Jalapeño en la capital veracruzana. Esta y otras historias, por supuesto, le hemos contado a lo largo de este mes de octubre y que ustedes, les comento, nos han hecho favor de compartir en las redes sociales. Otra de las leyendas de Jalapa que también ustedes nos hicieron favor de hacer viral y de compartir en nuestra página de Facebook, Global News México, fue una leyenda muy especial, una leyenda que tiene aterrados también a vecinos de esa zona. Es una historia que se cuenta desde hace muchos años, desde hace más de 50 años. Una mujer con el rostro de calavera que atemoriza a hombres que pasan a muy altas horas de la noche por el barrio de Jalitic. Esta historia es muy particular porque los vecinos de esa zona, de la región centro de la capital veracruzana, cuentan desde hace muchos años, ya le decía, que esta mujer se aparece con una aparente figura femenina, pero al acercarse, lo que descubren es que es en realidad una calavera
disfrazada de mujer. Es uno de los barrios que dio origen a la ciudad de Jalapa. De profundo valor histórico, sus orígenes datan de la época prehispánica. El atractivo sonido del agua brotando de su cristalino manantial es un tesoro natural que aún puede disfrutarse. El templete que guardaba el manantial, constituido por una cruz y un muro del que nace una fuente, fue construido, al igual que los lavaderos públicos, en el siglo XIX. A mediados del siglo XX se construyó el puente, que al ofrecer una vista panorámica permite apreciar desde lo alto la influencia española en la arquitectura de los elementos centrales del barrio. Las historias que se cuentan desde épocas antiguas incluyen un relato escalofriante que protagonizaron muchos hombres al caer la noche. Una mujer de hermosa figura seducía a todo aquel que pasaba por el rumbo, en un rincón muy cerca de los lavaderos. Al coquetear en la oscuridad, los hombres no podían percatarse de que quien los acompañaba no era una mujer. La seductora figura femenina era en realidad una escalofriante calavera que parecía ofrecer una macabra sonrisa ante el grito aterrorizado de los hombres. Desde entonces, se cuenta que muchos evitan pasar por el rumbo a altas horas de la noche y que solo los valientes se atreven a enfrentar a la muerte disfrazada de mujer. En la cámara, Omar Hernández, Jorge Briones, Global News México. Es la historia de la mujer calavera que se aparece en el barrio de Jalitic a muy altas horas de la noche. Es la tercera historia la que le vamos a presentar a continuación, una historia que también nos compartieron vecinos de la zona centro, precisamente muy cerca del barrio de Jalitic. Se trata del Callejón del Infiernillo. Es una leyenda muy clásica de la capital veracruzana que también se ha contado desde hace mucho tiempo, porque se cuenta que hace muchos años un trabajador que iba rumbo a su casa decidió acortar el camino y pasó por el Callejón del Infiernillo. Era una típica noche en Jalapa de neblina. Por supuesto, la visibilidad era casi nula. Este hombre iba bajando el callejón y se cuenta que justo antes de doblar la curva prominente en este callejón, se encontró con una figura demoníaca que desde luego lo asustó y lo traumatizó. Es la historia del Callejón del Infiernillo en la zona centro de Jalapa. Este pintoresco callejón de la época de la colonia, escondido entre las calles del centro de la ciudad de Jalapa, guarda un misterioso secreto. Se cuenta que cuando oscurece y baja la neblina, la figura del demonio se materializa en medio de la vía empedrada. Se ubica entre las calles Francisco y Madero y José María Alfaro, muy cerca de uno de los barrios que dio origen a la ciudad, el barrio de Jalitic. La leyenda narra el encuentro de un hombre con el diablo en una noche común en Jalapa. Cuenta que aquel pobre y temeroso ciudadano se topó con aquella figura demoníaca al caer la noche. Desde entonces, pocos han sido los valientes que se atrevieron a cruzar esta vía durante una típica noche
de Neblina en Jalapa. Es el Callejón del Infiernillo, uno de los sitios históricos más representativos de la ciudad de Jalapa, que con el tiempo se ha convertido en uno de los rincones más tenebrosos. Permanece desde la época de la colonia. ¿Y usted se atrevería a cruzarlo en una noche de neblina? Jorge Briones, Global News México. Ahí lo tiene usted, la historia del Callejón del Infiernillo, un cuento que desde hace muchos años tiene aterrados desde luego a los vecinos que viven cerca del barrio de Jalitic. Dicen que se les aparece el diablo en ese callejón. ¿Será cierto? ¿Usted, como lo veía en la nota, se atrevería a cruzarlo en una noche de neblina en Jalapa? Son parte de las historias que se cuentan desde luego en la capital veracruzana. Y continuando con este conteo, con esta antología especial por el Día de Muertos, de estas cápsulas que les presentamos a lo largo del mes de octubre, vámonos ahora con una historia que se cuenta en todo México, pero en la ciudad de Jalapa, para ser precisos, también muy cerca de la zona centro, en los lavaderos de la avenida Adolfo Ruiz Cortines, pues se dice que se aparece la Llorona, pero una figura espectral muy particular. Es una figura femenina también, pero con el rostro de caballo. De la Llorona y de que espantan, que se escuchaban la Llorona. Mi esposo inclusive me ha platicado cuentos así. Hace muchos años, cuando este sitio era utilizado por las amas de casa para lavar la ropa, se difundió una historia que obligó a los vecinos del barrio a evitar utilizar los lavaderos durante la noche. Un vigilante, a quien le había sido encomendada la tarea de alejar a los maleantes, tuvo un encuentro de ultratumba que lo marcó de por vida. La historia cuenta que aquel hombre se topó con una misteriosa mujer que lavaba a altas horas de la noche. Pero al hablarle, para alertar sobre el peligro de permanecer tan tarde en el lugar, la mujer lo ignoró. Sin embargo, el hombre se acercó para insistir. La mujer entonces volteó la cabeza en dirección al vigilante. El hombre quedó petrificado ante el espeluznante descubrimiento. Quien le devolvía la mirada no era una mujer, sino una infernal criatura con rostro de caballo. La historia cuenta que la criatura suele aparecerse entrada la madrugada y se aleja siempre, con un macabro alarido que retumba en los muros de los viejos lavaderos de la avenida Ruiz Cortines. Jorge Briones, Global News México. Es la historia de la Llorona que, como le decía, se cuenta en todo México, en todo el territorio mexicano, pero en particularmente donde hay un cuerpo de agua es donde se cuenta que se aparece la Llorona. Y aquí en la ciudad de Jalapa, pues en los lavaderos, en los viejos lavaderos de la avenida Adolfo Ruiz Cortines, es donde se cuenta que se aparece esta figura espectral que asusta a todo aquel que se atreve a deambular por el lugar a muy altas horas de la noche. Es la cuarta historia que le presentamos en este mes de octubre. Vamos con la quinta y última, pero no menos importante, que realizamos hace poco tiempo también. Nos dirigimos a la localidad del Castillo, a 5 minutos de la capital veracruzana. Allá nos encontramos con la historia de la laguna del Castillo, donde se cuenta que por las noches, en fechas muy particulares, se ve descender desde el cielo bolas de fuego. Los lugareños lo atribuyen desde luego a las brujas. Se dice que son brujas en forma de bolas de fuego, como también se cuenta en otras partes del país. Sin embargo, los que piensan diferente dicen que no son bolas de fuego, que son luces en el cielo pertenecientes a objetos voladores no identificados. Pero otra de las historias que también se cuenta en la laguna del Castillo
son las apariciones fantasmales de las personas, de las más de 60 personas que se dice han muerto en el lugar. Esta es la laguna de La Palma en la Congregación del Castillo, muy cerca de la capital de Veracruz. Aquí se cuenta que por las noches descienden del cielo unas bolas de fuego, fenómeno que los lugareños atribuyen a las brujas. Sin embargo, los que creen en otras cosas afirman que se trata de objetos voladores no identificados. Es la laguna del Castillo un lugar que ha sido testigo del fenómeno ovni. Son personas que nos han platicado que han visto bolas de fuego o que se escuchan cosas. Numerosos han sido los esfuerzos para que la laguna cuente con el cuidado de autoridades y la comunidad. Es una área en la que conviven por lo menos 80 especies de animales, un sitio de encuentro con la naturaleza destinado a la recreación y la sana convivencia. Sin embargo, al oscurecer, algunos lugareños cuentan que la bóveda azulada que cubre a este cuerpo de agua se viste de extrañas e hipnóticas luces parpadeantes. En algunos lugares del mundo, con frecuencia, se han reportado avistamientos ovni cerca del agua. En muchos otros, en la punta de las montañas o en el interior de los bosques. Sitios particularmente alejados de las regiones pobladas. Esta y otras historias son contadas por muy pocos testigos que desafortunadamente en muchos casos no han podido documentar estos avistamientos debido al número de personas que se han ahogado en la laguna. Otra de las historias que eriza la piel es la de las apariciones de sus fantasmas. Hay varias personas que han muerto creo 60 y tantas personas. De hecho han visto almas que se ve que andan caminando sobre la orilla de la laguna, aquí hacia arriba. ¿Y durante el día has visto algo? Solamente aquí, donde está el palo de naranjo, se oye como si hablaran. A mí solamente más que una vez la he visto, la que se mueve así, como que el árbol, se oyen voces. Son las historias de misterio que se cuentan en la región. Esas que nos hacen reflexionar. Aquellas que alimentan el anecdotario colectivo. En la cámara, Omar Hernández, Jorge Briones, Global News México. Ahí lo tiene usted, son las historias que le presentamos, ya le decía, a lo largo del mes de octubre con motivo del Día de Muertos y que desde luego ustedes nos hicieron favor de compartir y de hacer virales en las redes sociales. Les recordamos nuestra página de Facebook, Global News México, en donde está viendo en estos momentos esa transmisión en nuestra página, desde luego, de esta red social, y también nos encuentra usted en Twitter, en YouTube y en Instagram. Ahí actualizamos constantemente nuestras redes para que usted esté informado. Le decía sobre estas cápsulas que le presentamos en el mes de octubre. Agradecemos infinitamente, desde luego, a todos ustedes que hicieron posible este material para poder ofrecérselos con temática del Día de Muertos. Quisiera agradecer también a nuestro compañero Omar Hernández, camarógrafo, quien nos acompañó para investigar estas historias, estas leyendas de la capital veracruzana que ustedes nos hicieron favor de compartirnos. Agradecemos, por supuesto, también a nuestro equipo de producción, Marcos Galvez, quien se encarga del audio, y a Gabriel López, desde luego, en la operación de video de esta transmisión especial. Mi nombre es Jorge Briones. Para mí fue un gusto poder producir estas notas, estas cápsulas de terror y misterio para todos ustedes. Desde luego estaremos pendientes de futura información y de otros temas que resultan interesantes para la comunidad, desde luego, para que nosotros podamos construir este material, podamos producirlo y presentárselo a través de los espacios informativos de Global News México. Muchísimas gracias. Continúe usted informado con nuestro portal digital globalnewsmexico.com.mx. Soy Jorge Briones. Gracias. Hasta pronto.